Aló, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bueno, ahora se oye bien. Bueno, una alegría, como decía Vicky, de volver a reencontrarnos después de 2 años y medio. O sea que ha pasado un periodo de tiempo bastante grande para volver a reencontrarnos. Así que estamos viendo de nuevo una iglesia dinámica, una iglesia madura, una iglesia que ha sufrido las mismas cosas que nosotros hemos sufrido por el Evangelio y por el Señor. Y estaba recordando yo algunas cosas en estos continentes, ¿no? En África, en India, en España, en lugares tan diversos, y me he dado cuenta que hemos sido influencia no solamente a nivel de iglesia local, de plantación de iglesia, de levantar, de la predicación del Evangelio, pero hemos llegado a áreas de mayor influencia. En Guinea Ecuatorial estuvimos haciendo un proyecto con el gobierno a nivel nacional. Estuvimos con ministro de Estado, con el ministro de Educación, estuvimos trabajando con la UNICEF, hicimos un proyecto a nivel nacional de educación con la UNICEF en Guinea Ecuatorial, y aparte que contribuimos a todo el mover evangélico que se estaba levantando en ese tiempo. Y te das cuenta, a nosotros no nos gusta hablar de nosotros mismos, pero ahora en retrospectiva podemos darnos cuenta que Dios nos ha puesto en lugares para hacer influencia. Porque una de las características de la iglesia que tenemos que ser sal y luz, sal y luz. Y dice la palabra que una luz no se pone debajo de la mesa o debajo de un lugar, sino se pone en alto para que alumbre a todos. Entonces el desafío de la iglesia es alumbrar a todos, es ser sal y luz para todo, para toda la nación. Nuestro llamado y para las naciones, si Dios te va a llamar a otros lugares. Así que nuestra posición como cristianos no es una posición de abajo donde no se ve, con un perfil muy bajo. El Señor ha posicionado su iglesia en alto para que alumbre a todos y para que sea sal y luz a las naciones. Y Él nos ha dicho que nos ha dado naciones como herencia y como posesión suya, nos dará naciones. Así que el cristiano en sí tiene dentro el Espíritu Santo, tiene dentro la presencia de Dios, la palabra de Dios y el mandamiento de Dios de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que tú y yo somos personas de influencia. Tú y yo tendríamos que ejercer una influencia mayor en el barrio donde estamos, en la nación donde estamos o en la ciudad donde estamos. Porque el Señor nos ha posicionado como luz en medio de la oscuridad para que alumbremos a todos. Entonces, cuando pensé en darle un título a este mensaje es favor de Dios, ¿para qué? Para una mayor influencia. Y ahora estamos analizando nuestra vida con Vicky y el Señor nos ha dicho retraerse, esperar, tranquilo, descansar. Estamos como en un medio sabático, un tiempo de descanso, haciendo otras cosas diferentes. Y a veces pregunta al Señor, ¿por qué nos permite que estemos tranquilos a veces? Y yo sentí que como, no sé, como una tirachina, no sé cómo se dice, una tirachina, que estamos retrocediendo, ¿no? Generalmente cuando uno va a dar un salto alto o quiere llegar más lejos, generalmente se aleja, si vamos a tirar una jabalina, ¿no? La alejamos para tirarla con más fuerza. En el caso de las flechas también, se estira el arco, se aleja y toma más fuerza y seguramente alguien que sabe física me diría el nombre correcto para esto. Y cuando vamos a dar un salto alto, entonces tomamos bastante carrera, retrocedemos y para dar nuestro mayor salto. Y cuando tenemos estas tirachinas, ¿no? Sí, que en otros lugares se llaman de otros, alejamos, recogemos para ser impulsados. Entonces el propósito de Dios, muchas veces cuando nos dice que nos quedemos quietos, cuando nos dice que paremos un poco, es para reflexionar, porque estamos siendo recalibrados, estamos siendo redirigidos para algo que viene y que ahora mismo no entendemos, que ahora mismo no comprendemos, pero Dios está
hablándonos y está equipándonos para lanzarnos más lejos de lo que nosotros esperamos. Estamos viviendo en un tiempo muy de conflicto. Tenemos este problema de salud del COVID por todos lados. Se está diciendo que va a venir una cepa nueva, ¿verdad? Tenemos una guerra muy cerca aquí, Ucrania y Rusia, y subidas de precio. Y creo que como iglesias hemos estado siendo preparados, estirados para ser lanzados a algo nuevo. Como la iglesia necesita tener más presencia, necesita hacer más influencia, necesitamos ser preparados para esto y entender qué es el plan de Dios en todo esto, dónde aparece la iglesia en medio de todos estos conflictos mundiales, en medio de problemáticas que acontecen en todas las naciones, dónde estamos como iglesia. Entonces, si somos una iglesia muy activa, el Señor dice, para, porque si no, no vas a entender. Para, porque necesito estirarte para lanzarte a lo nuevo. Tienes que comprender hacia dónde Dios te va a llevar en este nuevo tiempo. Y estamos también en un cambio de generación. Nos conocimos aquí en la iglesia desde el 2006, quizás un poco antes. Han pasado, ya no sé la cuenta, muchos años. Y las cosas han cambiado, se ha levantado una nueva generación, jóvenes que eran muy jovencitos en ese tiempo, ahora son adolescentes, otros son mayores, y hay una nueva generación por delante y generalmente hay formas diferentes que el Señor quiere que nos enfoquemos para usar y potenciar a una nueva generación. Guillermo Carey fue uno de los primeros misioneros llamados el padre de las misiones modernas. Él era inglés y se fue a India a hacer misiones. Pero entre muchas cosas de predicar el evangelio y hacer muchas cosas, fue un hombre de influencia en el país. Carey también buscó una reforma social en India que incluía la abolición del infanticidio, la quema de las viudas y el suicidio asistido. Aparte de muchas cosas que hizo. Tradujo la Biblia, pueden estudiar Guillermo Carey, hizo un montón de cosas. Y cuando tú piensas en una vida de influencia, no estás pensando solamente en la influencia que puedes ejercer dentro de una comunidad cristiana. Nuestra influencia tiene que ir más allá de nuestra comunidad. Tienes que traspasar los lugares, la política, el gobierno, la economía, porque ahí hay problemas reales donde la iglesia también tiene que dar una palabra, tiene que estar presente y tiene que traer luz en medio de la oscuridad. Yo creo que estamos siendo llamados en este tiempo para ser más presente, una iglesia más presente, una iglesia que va a ir a la sociedad y se van a levantar jóvenes de aquí, se van a levantar jóvenes españoles que Dios los va a llamar como José, llevado al cautiverio, pero influenciando a toda una generación, influenciando a toda una nación con lo que él tenía adentro, con el Señor, lo que llevaba adentro. Así que yo creo que Dios nos está estirando porque la iglesia va a ser una iglesia más presente, una iglesia con más influencia porque los está requiriendo. El mundo nos está cerrando las puertas, se está cerrando las puertas para predicar el evangelio. Quizás no lo notamos, pero las leyes a nivel mundial, Latinoamérica, Norteamérica, ahora en Europa y en todos los lugares nos están cortando las alas. La palabra nunca va a pasar. El Señor nos lleva de gloria en gloria, así que no nos debemos de asustar. Pero en este tiempo en que los gobiernos están empecinados de sacar a Dios del escenario, de sacar los valores cristianos del escenario, inclusive con pena de cárceles o condenas para quien se oponga a esto, entonces algo nosotros debemos hacer. ¿Cómo vamos a preparar a una nueva generación que se está levantando para estar presente y para hacer frente de su fe en medio de todo esto que se está levantando? Yo creo que estamos siendo preparados para levantar y preparar una generación que va a ser a lo mejor muy diferente a mi generación y va a estar muy, muy presente en áreas de influencia dentro de la sociedad. ¿Amén?
Debemos hacerlo, porque la Biblia nos da estos ejemplos de José, de Daniel y sus amigos, simplemente para que estén como una historia ahí. Nos da un ejemplo de cómo unos jóvenes llevados al cautiverio fueron de influencia a una nación y vieron a un rey, uno de los reyes más malos que había, uno de los reyes más petulantes que había, como Nabucodonosor, diciendo que hay un solo Dios en medio de un mundo donde tenían miles o cientos de dioses que adorar. Él reconoció y dice, no, hay un solo Dios. ¿Se acuerdan de la historia de Nabucodonosor? Finalmente, después de todo, dice, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y Dios tiene una visión, el Señor tiene una visión que un día estará toda lengua, toda nación delante de Él y del trono y del Cordero, rindiendo honor y gloria al único Dios verdadero. Así que nosotros tenemos que posicionarnos como iglesia y ver más allá de lo que estamos viendo y preparar a los jóvenes, preparar a nuestra iglesia para este impulso, porque gente va a ir a lugares de influencia desde aquí y va a crear una transformación. Hay dos palabras que a mí, una palabra que me emocionaba antes y era naciones. Hay una palabra que a usted le emociona cuando dice naciones. A algunos le emociona tortilla de patata, paella, fideuás. A mí, naciones. Y cada vez cuando cantábamos sobre naciones o se hablaba sobre naciones, yo me ponía a llorar. Mi corazón se inundaba, mi espíritu se levantaba. Algo adentro había con la palabra nación. Y yo lo asocié porque es el deseo de Dios de llegar a cada lengua, a cada tribu, a cada nación con el mensaje del evangelio de salvación y de transformación en medio de cada nación en todo el mundo. Entonces, eso me transmitía la palabra nación, el deseo de Dios de llegar a cada lengua, a cada tribu y a cada nación. Pero ahora en este último tiempo también me emociona otra palabra. No es Real Madrid, el Betis me gusta, Betis. Y es la palabra transformación. ¡Wow! Estamos llamados como iglesia a que sigamos siendo transformados por el Espíritu, porque no hemos llegado a todo, no lo hemos llegado ahí a lo más alto. Tenemos que seguir siendo transformados en el hombre interior, transformado en nuestra mente, en nuestro corazón, transformado en nuestros programas. Tenemos que seguir siendo transformados. Y una transformación es dejar de ser de lo que eres para hacer otra cosa totalmente diferente. Y Dios nos ha llamado también a crear una transformación en las naciones, en muchas áreas. Hay pobreza, hay miseria, hay injusticia, el enemigo está haciendo estragos en el trato de personas, en la esclavitud de personas, con los niños, con la pedofilia. Hay muchas áreas donde Dios está clamando que la iglesia vaya y sea luz. Así que lo que viene ahora es una transformación. Vamos a ser transformados para transformar nuestra sociedad, nuestro lugar, nuestro colegio, nuestra universidad. Somos agentes de transformación. Y esa transformación no viene a través de mi elocuencia, sino viene a través de la palabra de Dios, que es una palabra que transforma al hombre interior, pero transforma las sociedades, trayendo justicia, trayendo paz, trayendo equidad y trayendo el reino de Dios. Así como en el cielo, wow, en el cielo hay justicia, en el cielo hay provisión, en el cielo hay sanidad, así como en el cielo también en la tierra. Venga tu reino. Y esa es parte de la transformación, de llamar a que venga tu reino en este tiempo. Dice Daniel, primer capítulo de Daniel, del 8 al 19, en una versión dice, pero Daniel se propuso no contaminarse, seguramente esa otra versión, comiendo la comida y el vino que el rey les daba. Por lo tanto, pidió permiso al jefe del personal para comer otras cosas. Dios permitió que Daniel se ganara el respeto del jefe del personal, es importante,
ganarse el respeto o hallar favor, y le propuso algo. Y ustedes saben lo que le propuso, ¿no? ¿Qué le propuso? Comemos vegetales, no nos queremos contaminar. Era él y sus 3 amigos que habían sido llevados en el cautiverio. Cuando alguien hace una decisión fuerte, cuando la palabra está hablando que se propusieron, es porque realmente hicieron un compromiso. Esto no nació de una idea fantástica de Daniel. Nació de que algo había en su corazón ya. Algo había en su mente que había sido inculcado por sus padres, y esto era la palabra de Dios, era el Señor, era el temor a Dios, era aquellas cosas que sus padres habían sembrado en su lugar para llegar a decir: nosotros no nos vamos a contaminar con la comida del rey. ¡Wow! Y eso le podía haber costado la vida a la persona encargada y a ellos también, porque estaban llevados en cautiverio. Así que una de las formas que nosotros vamos a transformar el mundo es haciendo decisiones, y haciendo decisiones sabias por el Señor. No contaminarse con el mundo, no contaminarse con la comida del rey. El Señor nos dice que estemos en medio de ellos, que seamos luz en medio de la oscuridad, porque si eres luz en medio de la luz, no vas a brillar. La luz solamente brilla en medio ¿de qué? De la oscuridad. ¡Wow! Y Ibiza está en medio de la oscuridad. Hay lugares en medio de la oscuridad. Entonces una pequeñita luz puede alumbrar todo. Y es notoria. Entonces hay que tener una decisión, hay que tomar una determinación en tu vida de decir: yo no me contaminaré con la comida del rey, como hicieron estos jóvenes. Y recibieron por este acto el favor de Dios. Porque cuando uno se compromete con Dios, algunos dicen el cielo le sonríe. No me gusta mucho la expresión, pero el cielo te sonríe. Tienes el favor de Dios. ¿Por qué? Porque estás tú confiando en el Señor, les está honrando y les estás adorando con tu decisión. Y cuando pasa eso, entonces viene el favor de Dios. Y el favor de Dios no es solamente para ponerte en lugares de privilegio, para que comas las mejores comidas, o vistas los mejores trajes, o andes en los mejores coches, que puede pasar. Te pone ahí porque tú tienes que ser de influencia. Y estamos como iglesia llamados a hacer influencia, a ejercer esta influencia del reino, porque somos embajadores, dice la palabra, en el nombre de Jesús. Embajadores, representantes del reino de Dios. ¿Lo hemos representado bien o más o menos? Pero estamos llamados a eso, a ser representantes del reino de Dios en medio de un mundo en tiniebla y de oscuridad. Así como Guillermo Carey hizo grandes obras y trajo luz en medio de la oscuridad en India, nosotros también somos llamados a eso. Como José también fue llamado a estar delante del faraón y ser el segundo en el reino, uno de los más importantes, un esclavo. Y ayer escuchaba a Vicky compartiendo con los jóvenes, ¿no? Y hablando de José, esclavo fuera de tu familia, vendido injustamente. ¿Cuánto habría llorado José? Era un jovencito de 17 años. Qué injusto la vida le ha pagado. Yo que tenía sueños, mis sueños han sido apagados. Fueron cortados, fui vendido, fui olvidado, fui despreciado. Pero en la actitud de José no se nota un resentimiento contra Dios. Dice la palabra, todo lo que José hacía, Jehová los prosperaba. ¿Por qué? Jehová estaba con José. Y volvemos al favor de Dios. Al favor de Dios, que alguien que es fiel, que no importa las circunstancias que lo están rodeando, aunque sí te afecten, las circunstancias negativas nos afectan, pero no influencian nuestra vida, no influencian nuestra relación con Dios, porque sé interiormente que Dios me sacará de eso, que el carácter de Dios es bueno y que tiene poder y que algún día vamos a salir de esto.
Y José halló favor una y otra vez, porque Dios tenía un propósito en la vida de él. Pero tú me dirás, pero ese fue José, no, yo no tengo ningún propósito. Tú tienes un propósito. Pero no, yo estoy con un pie afuera y un pie adentro. Dios tiene un propósito para ti. Y un propósito que tiene influencia. Un propósito que va incluido luz al mundo. Influencia en medio de la oscuridad. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. No, yo no soy más importante porque he estado en 3 continentes que tú, que a lo mejor solamente has estado en Puerto de Sagunto. No. Hacemos trabajos diferentes, tenemos llamados diferentes, pero tú tienes un llamado y un propósito en tu vida. No importa si tienes 12 años, 11 años o tienes 80 años, cumple el propósito de Dios. Porque de esa manera seremos sal y luz de la tierra. Y dice que cuando la sal no sala, simplemente o pierde su sabor, es tirada y es pisoteada, ¿no? Así somos como iglesia, somos pisoteados muchas veces porque hemos perdido el sabor. Y la única manera de salar es que llevar esto que tenemos aquí, llevar esta comunión que tenemos aquí con el Señor y con nuestros hermanos, llevarlo a diferentes lugares, el lugar donde Dios nos ha llamado. No voy a decir nombres, pero alguien me dijo, me dieron un trabajo, 40 horas a la semana, yo estaba un poco triste, pero alguien me dio una palabra. Y me dijo, tu trabajo tiene que ser tu misión. ¿Ah? No, pero yo quiero estar todos los días en la iglesia. Pero Dios te está abriendo una puerta. Tu trabajo es tu misión. O sea, que trabajar es mi misión. No. Es la influencia que tú vas a ejercer en tu trabajo, va a ser tu misión. Y a lo mejor muy poco vas a hacer aquí, porque a lo mejor te alcanza para venir el día domingo, pero en tu trabajo la gente se está convirtiendo. En tu trabajo la gente está viendo que eres diferente. En tu trabajo está viniendo luz en medio de la oscuridad y estás transformando una comunidad ahí afuera y es tan gloriosa como lo que nosotros hacemos en una campaña. Amén. Y esto es parte de la transformación donde nosotros tenemos que cambiar nuestro chip y pensar que en todo lugar donde tú estés tienes que llevar transformación. Tienes que llevar contigo el evangelio. Tienes que ser testimonio en cada lugar. Pero ¿cómo nos estamos preparando para eso? Porque hemos sido preparados en la palabra muy bien. Hemos sido preparados para salir a la calle a evangelizar, ¿sí? ¡Wow! Pero no lo digo de esta iglesia, digo en general. Pero como iglesia hemos sido muy pocos preparados para ir afuera. ¿A cuántos ministros de la nación estamos preparando? ¿A cuántos presidentes de la república estamos preparando? ¿A cuántos ingenieros estamos preparando para hacer testimonio? ¿A cuántos emprendedores o empresarios estamos preparando? ¿A cuántos educadores estamos preparando? ¿A cuántas personas en la diplomacia estamos preparando? Viene una nueva ola de misiones. Viene una nueva ola que se está levantando. Y esto incluye que tú vas a ir en medio de ellos. Tú vas a ir en medio de esta gente que nunca a lo mejor llegamos y a lo mejor nunca va a venir a nuestra iglesia. Nosotros vamos a ir. Porque los campos de misiones no solamente están en los países menos alcanzados, a los cuales nosotros hemos ido y tenemos que seguir enviando. También están aquí. También están en medio de la sociedad, en medio de las redes sociales, en medio del gobierno, en medio de la cultura, en medio del arte, el deporte. Están en todos lados. Hay oportunidades. Hay miles de oportunidades de predicar el evangelio en este tiempo y en esta generación. Pero nosotros debemos hacer un compromiso. Y tenemos que seguir con esto para transformar lugares. Nosotros tenemos que ser personas comprometidas. ¿Cuántos son comprometidos? Levante la mano. ¿Cuántos? Muchas manos. Comprometidas. Comprometidas, intencionales. Comprometidas. Una palabra que yo siempre uso en nuestros entrenamientos es ser intencional. Porque si tú no eres intencional, nada va a pasar.
Si no eres intencional en predicar el evangelio, nada va a pasar. Si no eres intencional en llevar la palabra de Dios a todos los lugares, nada va a pasar. Así que la palabra intencional tiene que ser parte de tu léxico. Yo soy intencional, yo me comprometo, y no solamente de boca, sino que ahora soy intencional. Intencional es tomar acción. Es tomar acción, porque si yo estoy subidito de peso y quiero bajar de peso y me propongo y me digo, voy a bajar de peso, pero lo que viene después viene la acción. Y la acción sería, bueno, comer menos, hacer una dieta diferente, hacer ejercicio, caminar, etcétera, etcétera. Entonces a veces somos intencionales con la boca y declaramos muchas cosas, pero en nuestra acción no la realizamos. Y aquí decimos, gloria a Dios, amén, aleluya, y afuera, nos caemos, pero terriblemente. Porque tenemos que ser intencionales, pero también tenemos que ser prácticos. Tenemos que dar pasos y pasos de fe. Aleluya. Es que no hay dinero. ¿Sí? ¿Cuánto tiene el fondo de la iglesia? No. Tenemos 0, es que somos pobres, no podemos hacer esto. Ok. Pero somos parte del reino de Dios. Así que nuestro Padre Celestial tiene todos los recursos dispuestos para dártelo cuando tú estás alineado con los propósitos de Dios. Amén. Amén. Y para darte mucho más allá de eso. Como decía Benjamín, nosotros tenemos unas maletas. Estas son nuestras posesiones. Y a veces las dejamos por ahí porque terminan viejas. Y no tenemos casas. No sabemos si en un par de años dónde vamos a estar cuando seamos mayores. No tenemos hijos para que nos cuiden. No tenemos una previsión social que diga hoy nos va a cubrir mucho dinero entonces podemos ser ancianos. Pero estamos confiados. Durante este tiempo hemos vivido en las mejores casas en Guinea Ecuatorial, en India, ahora en Ibiza, una buena casa, pero con sacrificio. Porque cuando tú estás alineado con el reino de Dios, entonces las puertas se abren, porque el favor de Dios viene, porque quiere posicionarte, porque quiere darte, ¿qué te quiere dar? Influencia. Influencia, favor de Dios para influencia, favor de Dios para José para hacer influencia, favor de Dios para Daniel y sus amigos para hacer influencia en una nación, porque Dios nos ha dado naciones como herencia. Así que para transformar una nación, un lugar, nosotros debemos comprometernos. Y debemos estar comprometidos primeramente con odiar el pecado. ¿Odias el pecado? Algunos no, porque el pecado está envuelto en algo agradable. El pecado nunca suena como mal, nunca te produce miedo. Siempre está envuelto en un buen papel de regalo y con buenos perfumes para que tú caigas y vayas adelante. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer es estar comprometidos con odiar el pecado. A lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Así que si no hay ese compromiso, quiere decir que vas a estar con un pie adentro y vas a estar con un pie afuera. Y algunas personas están amarradas y aferradas a pecados por años y no están odiando eso. Solamente tiene que venir palabra de Dios, revelación de Dios, para que tú odies el pecado. Mientras más cercanos estás a Dios, mientras más cerca estás de la palabra de Dios, mientras más comunión hay con Dios, más rechazo y odio al pecado. Al pecado hay que decirle no, hay que pararlo en el momento exacto. Tiene que haber una generación que odie al pecado, no que ame al pecado. Mientras más conocemos a Dios, mientras más recibimos de su Espíritu, mayor resistencia vamos a tener al pecado. También tenemos que estar comprometidos en seguir conociendo a Dios. Odiar el pecado, pero yo estoy comprometido, le quiero conocer.
No basta con 4 años en instituto bíblico. Tengo que experimentarlo, tengo que conocerlo en todas las áreas de mi vida. Tengo que seguir indagando en la palabra, seguir enamorándome de la palabra porque es la revelación de Dios. Ahí habla todo. La palabra te revela todo, no solamente habla de salvación. No solamente la palabra te habla de salvación para llevarte al cielo, sino que es un libro de instrucción donde está todo el favor de Dios para la humanidad. Te da destino, te da identidad, te da propósito. Ahí está la palabra. Nosotros debemos retomar de nuevo la palabra y hacerlo nuestra. Hemos dejado como la palabra un poquito lejana. Pero en la palabra está toda tu vida y de ahí depende tu vida. Debemos volver a un avivamiento de la palabra. Debemos volver a enamorarnos de la palabra. Volvemos a decir, oye, voy a leer en la palabra y me trae placer, me trae gozo y revelación. Wow, la palabra tiene que volver a tomar sentido y protagonismo dentro de nuestra vida, comprometidos en seguir conociendo a Dios. Oseas, profeta Oseas dice, y conoceremos y proseguiremos en el conocimiento de Dios. Y conoceremos y proseguiremos en el conocimiento de Dios. Es que Dios es infinito, no se terminó Dios, no lo has conocido todo. Te va a seguir mostrando el amor más allá de lo que tú te imaginas. Te va a seguir mostrando su compasión más allá de lo que tú te imaginas. Va a ser tangible y presencial más allá de lo que tú te imaginas. Seguiremos comprometidos en conocer a Dios. Y tenemos que también estar comprometidos con predicar el Evangelio. Seguir predicando el Evangelio de todas las formas que Dios nos diga, de todas las maneras que Él nos indique hacerla. Debemos estar comprometidos con esta gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso también tiene que ser parte de nuestra vida, parte de la transformación que vamos a traer para nosotros y para nuestro país, nuestra ciudad y nuestro barrio, comprometido con la gran comisión. Y yo he agregado algo aquí, porque mis predicaciones llegaban hasta ahí, ¿no? Comprometido con la gran comisión. Pero hay 2 textos que se usan. Uno es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero hay otro texto que dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. Discípulos a todas las naciones. Estamos llamados a discipular naciones, a enseñarle a personas y a naciones en todas las áreas de una nación los modelos, los valores, los principios del reino de Dios para que la luz llegue en medio de la oscuridad. Y de esa manera nosotros creamos una transformación. Y como iglesia hemos llegado hasta cierto límite en compartir el mensaje, el Evangelio, pero estadísticamente no hemos afectado toda la sociedad en todas las naciones. En algunos países dice que hay como 80% de cristianos evangélicos en la nación, pero siguen habiendo estadísticas como la mayor corrupción, mayor criminalidad, mayor pobreza y los índices de cosas malas empiezan a subir. Entonces, cuando tú piensas en eso, ¿cómo estamos discipulando a una nación? Solamente estamos predicando el Evangelio, pero no estamos enseñando cómo transformar una nación. ¿Por qué tendría que seguir elevándose los índices de criminalidad si hay 80% de cristianos en algunas naciones? ¿O 30%? Tendrían que bajar. Entonces tenemos una cuenta pendiente nosotros con enviar, discipular y preparar a una nueva generación que va a salir afuera de nuestros templos. No que se va a ir, van a ser enviados desde aquí a estos lugares, a la universidad, a los emprendedores, a los hombres de negocios, al deporte, al arte, a la cultura, al entretenimiento, a los medios de comunicación, para afectar a toda una nación. Estuve viendo una película ahí en Netflix una vez de un colegio de élite. Y esto es lo que decía el colegio de élite.
estamos preparando los líderes del mañana. Estamos preparando a jóvenes que van a tomar responsabilidades principales en tomar decisiones en toda la nación. Y ahí estaban. ¿Pero qué líderes estaban preparando? ¿Con qué valores los estaban preparando? ¿A quién estaban enviando ahí? Y los hacían competir a ellos dentro de esta comunidad universitaria. Pero según ellos estaban preparando a los líderes del mañana. ¿Y en qué área lo estaban preparando? Para que tomen puestos en el gobierno, para que tomen puestos en la economía, para que tomen puestos en las comunicaciones, en las redes, para que tomen puestos en la educación, en las áreas de la sociedad. Así que nosotros tenemos que ser sabios en este tiempo y traer esta transformación, porque es la nueva ola que Dios está levantando y quiere, en este impulso que Dios quiere de alcanzar a todas las naciones, entonces tenemos que ir más allá de lo que ahora estábamos pensando. Y así como nos preparamos para esto, cómo estamos preparando a nuestra iglesia, a nuestros jóvenes para tomar posiciones en áreas de llamamiento, porque aquí gente va a ser llamada. ¡Wow! No solamente para ir de misioneros como hemos sido nosotros, no solamente como pastores de la iglesia, no solamente como diáconos, maestros y todo lo que dice la iglesia. Algunos van a ser llamados fuera de este contexto para hacer luz. ¡Wow! ¿Te imaginas que de aquí sale un gobernador de la república? ¡Wow! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si Dios lo quiere. Porque nos están ganando terreno ahí afuera y nosotros estamos así. Mira, hace poco hubo una marcha en Madrid y la marcha era por la vida. No al aborto, sí a la vida. Muchos cristianos evangélicos fueron ahí en la marcha, En Madrid hay un abortorio y frente a un abortorio hay una ONG católica y tiene un letrero grande, algo así dice como el aborto no es la única opción, tenemos la solución. Y está enfrente. Y esta gente, mucha gente ha ido a orar alrededor de los abortorios y muchas chicas han desistido de abortar y ya se han encontrado con el Señor y le han dado vuelco a su vida. Acaba de salir una ley del gobierno, Está prohibido, así dice, prohibido y condenado, sancionado, que alguien rece a las cercanías de los abortorios. Puedes rezar, a lo mejor, como decía Loida, puedes rezar en silencio, sí. Pero si te pillan con la intención que estás orando o estás tratando de que las chicas no aborten ahí, pues a la cárcel. Eso acaba de salir ahora. ¿Debemos o no debemos estar en eso? Debemos enviar gente ahí preparada con un llamado. Porque yo quiero ir. No, señores. Si alguien dice, no, yo quiero ir a Ibiza, no. Tienes que ser llamado para ir. No, que yo quiero ir a África. No, tienes que estar llamado para ir a África. No, es que yo quiero ir a las montañas y la Himalaya. No. Tienes que tener un llamado, así que tú tienes un llamado. El Señor sigue haciendo un llamado, pero ahora estamos hablando que Dios va a empezar a llamar a personas específicas, los va a equipar, los va a ungir para estar en estos lugares, para traer una palabra de parte del reino de Dios y ser una solución en la sociedad. Amén. Queremos alcanzar el mundo, queremos alcanzar a las naciones, a toda una nación, pero nosotros debemos crear estas instancias para hacer más influencia. ¿Y sabe por qué no lo somos? Porque no creemos. No creemos que somos influencia. Sí, estamos aquí como sufriendo, cansados, con los mismos rollos de siempre. Eso no van a terminar nunca. Va a haber rollos. Dice la palabra, en el mundo encontrarás rollos. No, aflicciones. No creemos, no nos creemos el cuento.
que tenemos autoridad. No es solamente la autoridad para orar por los enfermos. Aquí sí tenemos autoridad para orar por los enfermos, echar fuera demonios, predicar el evangelio, mover el reino de Dios en favor, ver milagros. Pero esto no solamente tiene que ocurrir aquí, tiene que ocurrir afuera también. Amén. No hay muchos amenes. Wow. Estoy viendo algo. Y quizás estás diciendo, ¿y qué tiene que ver con esta iglesia, no? Porque estamos siendo llamados. Estamos siendo llamados de salir de nuestra comodidad. Ahora, la alabanza es espectacular. Aquí. Los que se mueven en la alabanza, buenísimo. Los que se mueven en la comunidad, buenísimo. La comunión, el uno con el otro. La camaradería, muy buena. Pero también el Señor dice, algunos de vosotros van a ser llamados y ser enviados por la iglesia a lugares de mayor influencia. Y debemos prepararnos para eso. Esto no solamente tiene que quedar en una teoría que va a pasar en un momento, sino que tiene que haber un planteamiento. Señor, ¿nos estás llamando a esto? Va a venir algo que nosotros no sabemos ahora, donde tenemos que tomar mayor responsabilidad social, mayor responsabilidad para enviar a nuestros jóvenes. ¿Los estamos preparando bien para que no sufran en la universidad, para que no sufran en el trabajo, para que no sufran en medio del lugar donde le estás poniendo? Tenemos que preparar una nación como fueron preparados Daniel y sus amigos, como fue preparado José. No tenían algunos ni la Biblia, no tenían estímulo, no había música ahí sonando detrás, no había ni un pastor que los dirigiera, pero ellos tenían algo adentro que se les fue inculcado. Entonces nosotros necesitamos levantarnos en este tiempo y decirle, preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el paso que vamos a dar ahora? ¿A qué estamos siendo llamados? ¿Será que aquí se van a levantar hombres y mujeres y jóvenes que van a impactar nuestra nación? Y estoy hablando de España, que van a hacer noticias porque alguien está hablando la verdad. Van a haber personas que están transformando la educación aquí. Van a salir personas que van a hacer propuestas de leyes en el Congreso para decir, nosotros creemos esto y este es lo que nosotros estamos planteando. Estamos llamados a crear una transformación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesitamos seguir tomando del Señor. Y quiero terminar con esta palabra porque necesitamos comer temprano. Para no comer muy largo. Ainhoa está tomando la hora, siempre predica largo. Te conozco desde pequeña. Hay una palabra que me ha dado vuelta y yo la he compartido en la misión. Y es la palabra de Isaías. Isaías 54, 2 y 3 dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación. Sean extendidas. No seas escasa. No seas escasa. Porque te extenderás a mano derecha y a mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones. Gloria a Dios. Padre, vemos naciones. Padre, tú nos estás dando naciones en este tiempo, que nuestros jóvenes, que nuestra gente va a heredar. Que tú no estás diciendo, Señor, que extendamos nuestra tienda, pero que afirmemos las estacas, nuestros principios, nuestros valores, aquello en lo que creemos, por qué lo creemos. Queremos hacer tu voluntad en este tiempo histórico que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo en la historia único que nos ha tocado vivir. Y Señor, sigue trayendo revelación. ¿Cuál es nuestra extensión que debemos hacer? ¿Cuál es nuestro llamado de extendernos? ¿Qué naciones nos vamos a heredar? Porque tú tienes por herencia no solamente una casa, no solamente una ciudad.
nos das por herencia naciones. No solamente una nación, sino naciones. Naciones. Y seguramente aquí en este lugar, en este día, Dios está llamando y poniendo esta semilla de destino para gente que va a heredar naciones, para gente que va a tomar áreas de influencia en nuestra sociedad, en nuestra comunidad o en nuestro barrio. Personas que van a ser ungidas por el poder de Dios y van a traer una palabra nueva, refrescante en un mundo que se pierde y que está en oscuridad. Que volverá la sal a salar, que volverá la luz a brillar para ser transformado por la palabra. Padre, yo oro en el nombre de Jesús que esta iglesia vea hasta dónde puede extender la tienda, Señor, y libere desde aquí, haya una liberación a personas que están llamadas a lugares que no conocemos, a estructuras que nunca hemos ido, a lugares que nunca hemos estado presentes. Libérala, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay jóvenes, mayores, Señor, que esta semilla empiece a crecer. Esta palabra muy sencilla que Marcelo dio en esta hora, pero la palabra, la semilla que tú has sembrado en tu espíritu empiece a germinar, empiece a crecer, empiece a apasionar a la iglesia, empiece a apasionar personas, empiece a apasionar, Señor, con que ahí está mi llamado. Dios me está llamando ahí. Que haya un consenso con la iglesia, con quiénes son los llamados a tal lugar, quiénes son los llamados a tal esfera. Señor, empieza a dar. Hay algo nuevo, una ola nueva que se levanta en este tiempo de mayor influencia. Hay una unción más grande de la que hemos recibido hasta ahora. Hay una extensión más grande de la que hasta ahora tenemos, pero solamente confiando en ti, confiando en ti. Estamos siendo estirados para un lanzamiento, Señor, que nunca hemos experimentado. Que no es nacido de hombre, que no es nacido de varón, sino que es nacido de tu Espíritu, Señor. Tú confirmes tu palabra en este día. Tú confirme y la semilla brote en la buena tierra para que tomemos nuestra posición como iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén, amén, aleluya. Yo no sé, Benja, pero siento que sí hay gente que Dios le habló en este día con esta palabra. No todos, la emoción está bien, pero si Dios realmente te habló y puso una semilla en tu corazón, yo pido que levantes tu mano. Y si quieres venir aquí, mejor todavía. Y vamos a orar temprano para la comida. Venga. Bien, pues hasta aquí va a llegar nuestra conexión por internet, así que muchas gracias. Esperamos que esta palabra haya llegado hasta lo profundo de tu corazón y Dios te llame para ser de mayor influencia de lo que has sido hasta ahora. Que siembres los principios de la palabra de Dios, las verdades bíblicas, donde quiera que sea. Así que muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos el miércoles que viene a las 7 de la tarde. Estará predicando Dios mediante Miguel García. Que Dios os bendiga.